Aunque tenga muchos años viniendo aquí, yo soy respetuoso del protocolo. Por lo tanto, gracias por la invitación. Y Andrés, bendiciones. Cuando Juan me decía que hace poco tiempo él vino no traído por nadie, sino por alguien especial, por el Espíritu Santo. Y aquí lo tenemos. No es un futuro líder, es un presente líder. Así que, Andrés, tú tienes un nombre bíblico muy significativo. Que el Señor te siga bendiciendo y que sigas creciendo. Bueno, pues antes de iniciar yo quisiera pedir la bendición de Dios también por el pan a ser impartido. ¿Está bien? Oremos. Buen Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, qué bueno es llamarte Padre, porque tú nos creaste y porque tú nos sustentas. Gracias, Padre, porque te has revelado en tu palabra y en todas las otras formas que tú has dispuesto darte a conocer. Y en esta hora vamos a comenzar para reflexionar en tu palabra. Y te pido una bendición sobre este siervo, que tu Santo Espíritu me ayude y que bendigas a la congregación para que todos podamos ser edificados. Te lo pedimos, te lo agradecemos en nombre del que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues contento de estar con ustedes. Le preguntaba a Juan, ¿y cuándo debo soltar aquí la plataforma? Y entonces me dijo, por ahí por las 12:30. Y me dio temblor, porque creo que en media hora es un reto, ¿no? Bueno, de todos modos, no hay problema. Si usted sale un poquito más tarde, es mejor comer con hambre, pero buena hambre, porque así uno disfruta de la comida. ¿Ok? Bueno, pues me complace compartir con ustedes y saludar al pastor Jorge Mayer. Yo lo vi por primera vez hace más de 40 y qué sé yo, ¿cuántos años? Él ni siquiera, yo creo que él dice, ¿y esta criatura existía cuando y era por allá por el área de Washington, D.C. o Virginia o algo así? ¿Usted era pastor allá en esa área? Entonces no me equivoco. Está muy bien, pues contento de saludarle. Y a su esposa, que se recupere. Y a nuestra hermana, quiero solidarizarme con usted en la pérdida de su madre. Y que pueda el gran consolador, Dios, el que nos consuela a todos, pueda sostenerla, así como a todos. Y yo quiero aprovechar también para felicitar a las madres que están aquí, las que nos están viendo a través de las redes. Yo quiero felicitar a una madre especial que yo tengo allí. No es que mi mamá, sino que me ayudó a ser papá. Y esa es mi esposa. Y también me ayudó a ser abuelo. Bueno, Pastor Mayer, yo tenía una propuesta para las Naciones Unidas, o qué organización era que había inventado lo del Día de las Madres y Día de los Padres. Y entonces yo he sugerido que en vez de que haya un Día de las Madres y un Día de los Padres, que haya un Día de los Progenitores. ¿O acaso estoy fuera de orden? Pues mire, si se reduce a uno, somos más económicos. Porque se necesitan dos para tango. ¿Cómo es? It needs two to tango, ¿no es que dicen en Argentina? Algo así. Bueno, pues el asunto es que no hay madre sin padre y no hay padre sin madre. Entonces, ¿por qué no nos juntamos y nos unimos para agradecer a Dios por ese privilegio de ser progenitores? Pues felicidades. Cuando llegue el Día de los Padres, si se olvidan de mí, no hay problema, que yo lo cojo con el Día de las Madres. ¿Está bien? Muy bien. Pues Juan me pidió hace 2 meses, creo que es más o menos, Juan, que tuvimos aquí una vigilia, medio vigilia, con el pastor Rolando de los Ríos. Y entonces él nos pidió si podíamos elaborar en algunas de nuestras creencias fundamentales. Y allí tocamos un par porque no podíamos elaborar. Imagínese usted, la Iglesia Adventista, ¿cuántas doctrinas tiene? 6 doctrinas. Y tiene 28 creencias. Y entonces, entre esas creencias, ¿cuánto no nos tomaría a nosotros analizar cada una de ellas? Así que nos concentramos en aquella ocasión, pero que el tiempo no dio. Y él dijo para que le dé continuidad, porque es muy importante, porque es muy actual.
Y esta creencia nuestra está enmarcada, yo diría que en la sexta de las doctrinas, que es la última, que se llama la escatología. Eso no es una palabra fuera de este mundo, sino que es la que estudia los eventos del fin. Y dentro de esa temática, pues entonces está el estudio que nosotros comenzamos, pero que no terminamos. Y tenía que ver con cuáles son algunas doctrinas o enseñanzas, ¿verdad?, o creencias nuestras que están siendo amenazadas. Y no solamente desde afuera, sino también desde adentro. ¿Cuál les asusta más? La de adentro, ¿verdad? Porque miren, los primeros enemigos del hombre son los de su propia casa. Eso dice la Biblia. Bueno, pues, ¿qué empezamos nosotros a hablar en aquella ocasión? A mí me tocó elaborar un poco, pero como es tan largo, acerca de un don que comenzó en el Edén. Yo diría no en el Edén, vamos a decirlo así, después del Edén. Y ese se llama el don de la profecía. Y ese también está siendo bombardeado de adentro y de afuera. ¿Por qué? Porque nosotros en la iglesia adventista tenemos una postura con relación a la revelación profética. La lección de este trimestre no vino de más. Esto no fue por casualidad. Yo quiero decir que fue providencial. ¿Cómo aprender a qué? A entender las profecías bíblicas. Entonces, lo que estamos hablando aquí es de que sin profecía, dice Salomón en Proverbios 29, 18, sin profecía el pueblo, ¿qué le pasa? ¿Sé qué? ¿Te recuerdan eso? Pues si no se nos recuerda, vamos a leerlo. ¿Quieren buscar a alguien allí que me busque allí Proverbios 29, 18? Sí, yo sé que quizás esa no se ha repetido mucho, pero es muy conocido las palabras. Un voluntario que quisiera leerlo allí. Proverbios 29, 18. Ya, a ver qué nos dice, hermana. Déjeme ponerle el micrófono para los que no están aquí. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Interesante que dice el sabio ahí, que sin profecía el pueblo, ¿qué pasa? Alguna versión por ahí dice, el pueblo perece y muere. Bueno, ¿por qué? Porque la profecía tiene una función, y es la función de advertirnos, anticiparnos, prepararnos para hacer la voluntad de Dios. ¿Ustedes recuerdan quién fue el primer profeta que se menciona en la Biblia? Primer profeta que se menciona en la Biblia. Por lo menos que usted puede ir para allá y darle, ¿verdad?, rewind, como dicen, para atrás a la historia de la salvación. Y yo puedo identificar, déjeme ver, al primer profeta que un apóstol lo menciona y que aunque no está en los libros de la Biblia ni en las profecías bíblicas, él hizo referencia de un libro por allí apócrifo donde hay una cita de él. ¿Quién sería ese? Se llamaba Enoc, séptimo desde Adán. ¿Y qué estaba diciendo ya Enoc, séptimo desde Adán? Dice Judas 9, que él veía al Señor venir con sus santos millares en las nubes de los cielos. O sea que la segunda venida ya estaba anticipada ¿por quién? Por Enoc, según esa cita. Veamos entonces que esto es importante, entonces el rol, el papel que tiene la profecía en nuestra vida. A ver, yo soy maestro, entonces me gusta seguir preguntando. Después de Enoc, ¿cuál es el más cercano profeta que le siguió? Importante. Están muy pensativos y tímidos, ¿no? Yo creo que el próximo se llama Noé. ¿Verdad? Recuerda, ¿cuántos años él profetizó? Bueno, 120 años fue que el Señor le dijo, tú habrás de preparar este mundo que ya está abocado a un problema serio, para que tú por 120 años mi gracia estará disponible para a todo aquel que quiera salvarse. Así que la profecía noédica, si lo podemos poner así, estaba preparando a una generación que se había descarriado. ¿Ve el valor entonces de la profecía allí? Importantísima.
Y así podemos seguir la historia y no terminamos. Después del próximo profeta que lo identificó un faraón, ¿sabe? En Egipto. ¿Cuál fue? No, pero antes. Abraham, el nieto de, bien, digamos, un descendiente de Noé. Entonces, Abraham, le dijo el Señor al faraón cuando quiso, ¿verdad?, quitarle su esposa. Mira, ten cuidado porque este es profeta. No toques, que esa mujer no te corresponde. A Sara. Y ya usted sabe el resto de la historia. Bueno, pues seguimos por allí entonces y encontramos en el Antiguo Testamento toda una lista de profetas que están allí alineados para bendecir al pueblo de Dios. Es ahí entonces donde llegamos nosotros al tiempo en que estamos viviendo. Hay algunas personas que no coinciden con los adventistas, con nosotros, en nuestra interpretación del rol profético o del don de la profecía. Porque algunos consideran que el don profético de la Biblia solamente llega ¿hasta cuándo? Hasta el primer siglo de la era cristiana con Juan el Revelador de Apocalipsis. Que ahí nosotros no tenemos que preocuparnos porque haya más profetas de ahí en adelante. ¿Ustedes están de acuerdo con ello? Que el don de profecía se cerró con el apóstol Juan. Imposible. ¿Qué decía el apóstol Pablo con relación a los dones espirituales? ¿Cuál era el don que él más enfatizaba? Y yo digo, él decía, mira, hay diferentes dones en Efesios, ¿verdad? Y en la carta a los Corintios, ¿verdad? Y en Romanos. Y él decía, pero yo prefiero que profeticen. Entonces, la profecía para Pablo era muy importante. ¿Y qué decía él? Que la profecía tenía que seguir, ¿verdad?, desempeñándose en su iglesia. ¿Hasta cuánto tiempo? Hasta el fin. ¿Por qué? Porque era para, el don de profecía es para edificación de la iglesia. ¿Qué seríamos sin el don de profecía? Entonces de ahí nosotros entendemos que llegó un momento, como dice Apocalipsis 19:10, que la iglesia del último tiempo, el remanente de Dios, se caracterizaría por tener ¿qué don? El don de profecía. Aquí está la paciencia de los santos, dice allá en Apocalipsis también, ¿verdad? Los que guardan ¿qué cosa? Y tienen el testimonio y la fe de Jesús. Y después entonces traduce más allá en 19:10, y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que nosotros debemos darle gracias a Dios porque ese espíritu de la profecía todavía está con nosotros. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? En síntesis, que en la iglesia remanente de estos últimos días, que entendemos que estamos fungiendo en esa línea, estamos con una encomienda de parte de Dios, como lo estuvo Noé y todos los demás, para que nosotros podamos, apoyados en la profecía bíblica, dar la última clarinada al mundo de que Cristo viene, que el mundo se va a acabar y que hay que prepararse. Y nosotros los adventistas entonces hemos identificado a una persona que en los últimos días recibió ese don. Bueno, pues ahí ya se dividen los campos. Y algunos cristianos como nosotros dicen, a ustedes se les fue la mano, porque ustedes están diciendo que hay una profetisa entre ustedes. De hecho, ella misma no reclamó ese título. ¿Cuál era el título que a ella le gustaba mejor? La señora de White, mensajera. Y usted diría, ¿y cuál es la diferencia? ¿Acaso el profeta no es un mensajero? Pero ella no quería dar la impresión ¿de qué? De que ella se estaba dando golpes de grandeza. Entonces ella decía, mira, mi función trasciende hasta la de un profeta, en un sentido. Así que ya ahora nosotros lamentablemente estamos viendo unas mentes revisionistas. Le voy a explicar qué es eso. Aquellos que en la iglesia consideran que nosotros estamos un poco atrasados. Y que eso de considerar que esta mujer que a los 17 años comenzó a tener visiones de Dios,
que ella sea una profetisa o que el Espíritu de Dios la haya inspirado. Y se están cuestionando. Yo no me extraña de afuera, de otras personas que no conocen nuestra propia naturaleza como denominación. Pero últimamente, si usted se mete a las redes, ¿qué usted encuentra allí? Un constante ataque y bombardeo contra lo que nosotros llamamos el espíritu de la profecía, porque consideran que eso es una pretensión muy grande, que esta dama nosotros la consideremos como una profetisa. Bueno, pues aquí quedamos entonces, Juan, y ahí vamos a seguir ahora. Vamos a analizar primero algunos criterios para nosotros saber cuándo es que podemos identificar a un profeta. Y para ello hay unos criterios. Entonces, Milton, ¿me puedes poner allí ahí está? Entonces, es la número 9, mi hermano. Número 9, la diapositiva número 9. ¿Ok? Mírenlo ahí. ¿Criterios para qué? Porque ya todo lo demás lo habíamos cubierto. Vamos a continuar aquí. ¿Cuáles son los criterios para identificar si un profeta qué es genuino o no? Nos advirtió Jesús que antes de que Él regresara se iban a levantar ¿qué? Falsos profetas. ¿Qué implica esa declaración? Que habría ¿qué? Verdaderos profetas. Porque la contraparte de un falso profeta es que un verdadero. Así que Él no nos está advirtiendo, mire, cuídense de los verdaderos profetas. No, cuídense de quién, de los falsos profetas. Pues vamos a ver esos criterios para rápidamente identificar cuando alguien tiene el don de la profecía. En primer lugar, decimos aquí que a través de la historia hubo profetas genuinos y falsos. Entonces, el primer criterio, ¿cuál es que dice allí? Que el profeta debe estar de acuerdo con qué. Y ahí están las citas que nosotros conocemos mucho, ¿verdad? Isaías 8, 19 y 20. ¿Cuál es el versículo más conocido allí? A la ley, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que ahí tenemos ese criterio, ¿no? Y entonces ya Moisés en Deuteronomio también lo había aclarado en ese sentido. Ok, el segundo criterio, ¿cuál es? Reconocer ¿a quién? A Jesús como ¿qué? Hijo de Dios y que se encarnó totalmente como humano. Todo lo contrario a creer esto, si alguien viene pretendiendo, yo tengo un mensaje de Dios profético, bíblico, pero niega lo que está diciendo allí, no puede ser ¿qué? Genuino. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan allí? Que él ataca de frente. ¿El espíritu de qué? Díganme, ¿el espíritu de quién? Del anticristo. Que el espíritu del anticristo es aquel que niega que Dios se hizo carne y que habitó entre nosotros. ¿En la persona de quién? De Jesús. Y ya en el tiempo de Juan estaban cuestionando que Jesús fuera ese Dios encarnado que vino a estar con nosotros y a morir por nosotros y que ahora habrá de volver. Así que todo profeta que reclame que viene de Dios debe reconocer a Jesús como Hijo de Dios en todo el sentido de la palabra, en su naturaleza como Juan, divino humana, divino humano. Ese es Jesús. Ok, ¿qué otro criterio debe ser importante? Que lleve una vida, una conducta como ejemplar y un ministerio efectivo. ¿Cómo fue que dijo Jesús en cierta ocasión? Por sus frutos los conoceréis. Mire, estoy diciendo todos estos criterios para cuando vayamos a indicar que sí, nosotros creemos que la señora de White en su rol profético cumple con estos criterios. Eso es lo que estamos sentando la base en ese sentido. ¿Ok? Una vida ejemplar y un ministerio efectivo. Mire qué interesante el número 4. ¿Cuál es? Que si reclama que es un profeta de Dios, ¿qué debe dejar como evidencia?
el cumplimiento de sus predicciones. Así lo advirtió Moisés en Deuteronomio, que si viene y reclama a alguien, aquí yo vengo con una profecía de parte de Dios, y él decía, y otros profetas, si no se cumple lo que predijo, pues mire, demuestra que no es genuino. Eso hay que aplicárselo también a la señora de White. Y usted dice, ¿cómo y cuándo? ¿Y dónde? Pues vamos a ver. Las profecías deben cumplirse. Dice Jeremías 28:9. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como profeta de Jehová, en verdad que él lo envió. Si él dice, va a haber paz y hay paz, se vino de Dios. Pero si dice, va a haber paz y hay guerras y conflictos, y es todo lo contrario, entonces se contradice y no está representando a Dios. Antes de que averigüemos entonces si las profecías de Leonard White se han cumplido, tenemos que recordar dos cosas. Y es porque es bueno echar esto por delante. ¿Cuál es lo que yo puse allí? Que la tarea principal del profeta, ¿cuál era? Era pronosticar, predecir y anticipar el futuro. Esa no era la principal, porque algunas personas por ahí dicen, no, pero no me pregunte, yo no soy profeta, porque yo no puedo mirar el futuro. Es que esa no es la principal tarea del profeta. La principal, ¿cuál es? Amonestar y edificar ¿a quién? Al pueblo, y compartir los mensajes de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Que esa es la función principal. Por eso que decía Pablo que el don de profecía venía para edificar, fortalecer, guiar, orientar ¿a quién? A la iglesia, en ese sentido. ¿Estamos bien? Entonces, muchos mensajes que son predictivos se refieren claramente al tiempo poco antes del regreso de Jesús. Existen algunas profecías, por ejemplo, ahora vamos a ver como un par de ejemplos que Elena hizo y que son verificables. Ustedes están viendo ahí una borrosa foto en blanco y negro de su tiempo, cuando ella vivía, ¿en qué lugar allá en Michigan? En Battle Creek, ¿verdad que sí? Y entonces, mire ahí lo que está. Una de esas profecías que ella dijo, no era porque estuviera buscándolo para validar su ministerio. Ella anticipó la destrucción de la planta ¿qué? Editorial ¿de qué? De la editorial adventista, donde se producía la literatura nuestra. Y usted dice, pero ¿y por qué ella predijo que esa planta sería destruida por fuego? Literalmente hablando. Dice aquí, la Review and Herald fue la editorial más grande en Michigan a principios del siglo XX. Muchos materiales impresos eran trabajos, oiga ahora, ¿qué tipo de trabajos? Comerciales, para personas que no pertenecían a la iglesia adventista del séptimo día. Algunas eran hasta de origen como católicos romanos, pero la que me asustó fue esa última línea, que en esa imprenta adventista o casa editora se estaba produciendo material de qué carácter. ¿Usted se lo puede imaginar? Que simplemente por el afán de, bueno, esto es un negocio al fin y al cabo, es de la iglesia pero es un negocio, y si tenemos algunos clientes por allí que creen en el espiritismo y tienen algo que imprimir, vamos a hacerlo. ¿Usted lo aceptaría? Bueno, pues por supuesto la señora de White le tronó contra esto a los directivos de esa empresa. Mírenlo ahí en Testimonios, ¿verdad? Número 8, página 96 y 98. Solamente esta cita. Dios tiene juicio contra los gerentes de la casa publicadora. Yo casi ni he querido abrir la revista adventista por temor a leer que Dios ha purificado, ¿qué cosa? La casa publicadora por medio de un incendio. A menos que haya una reforma, vendrá la calamidad sobre la casa publicadora y el mundo
¿qué va a pasar? Sabrá por qué. O sea que está anticipando, y esto no es cuento, esta fue la realidad de lo que sucedió. Entonces ahí tiene la fecha de su cumplimiento, el 30 de diciembre de 1902. La editorial fue totalmente destruida por fuego. ¿Y de dónde venía ese fuego? De fuego desconocido. La estructura era una masa de ruinas ardientes. Nada se salvó. Maquinarias, muebles, libros impresos, publicaciones y qué más. Y periódicos. Y mucho papel, por supuesto, porque ese es el material primario. Así que ahí tenemos un ejemplo. No tenemos que abundar mucho. Ok, también ella vio que en el sanatorio, que de hecho originalmente no le llamaban sanatorio, le llamaban sanitarium. ¿Sabe por qué? Porque allí lo que se buscaba era ¿qué? La sanidad, en ese sentido. Y que la palabra más apropiada era sanitarium. Y entonces allí estaba surgiendo algunas cosas que no eran del agrado de nuestro Dios. Pues ella también se pronunció en contra de las prácticas que estaban sucediendo en este lugar. Debían ellos entonces comunicar el mensaje sin temor en ese sentido. Eso fue lo que ella hizo. Y ese sanatorio también fue destruido por fuego. Así que los profetas deben tener esta entereza de comunicar el mensaje sin añadir sus propias ideas o eliminar lo que no les gustara. Entonces Dios reconocía el mensaje de los profetas como su propio mensaje cuando seguían con ese principio. De lo contrario, entonces estaría contaminándose. Claro, en la Biblia encontramos que a veces los profetas no entendieron su propia profecía, sin embargo ellos la pasaron fielmente ¿a qué? A las generaciones futuras. ¿Te recuerda a algún profeta que no entendió? Y Daniel es tan sincero que lo dice a sí mismo. ¿Qué dijo él? Yo recibí esto, pero mire, hasta me enfermé por cierto número de días y ayunaba y yo no entendía hasta que vino ¿quién? Gabriel en mi auxilio y vino para ayudarme. ¿Usted no cree que Elena de White también tuvo su experiencia así de incomprensión de algunas cosas? Y yo creo que sí, porque ella no era ni diferente ni superior a todos estos siervos que en el pasado habían tenido experiencias tales. Así que es importante que tengamos eso presente. ¿Cómo ellos comunicaban sus mensajes? De manera como oralmente, como Natán a David. Natán y David, usted sabe que tuvieron una relación muy interesante. Él era un siervo profeta del Señor que lo orientaba a él en su reinado. Pero cuando David, ¿verdad?, cometió aquel horrible pecado, allí, con el valor que solamente Dios puede darle, ¿qué hizo Natán? Natán vino a su presencia y ya ustedes saben cuál es la historia. También podían comunicarlo en forma escrita, como Jeremías también y otros profetas, a través de acciones, como por ejemplo una alegoría, como en Ezequiel 24, de la olla y la muerte de la esposa del profeta. Así que son variadas las formas en que un profeta manifiesta y lleva a cabo su ministerio, dirigido por Dios, porque son instrumentos en sus manos. Así también tenemos en la Biblia, como también lo vemos en el espíritu de los escritos de Elena White, con estas expresiones de así dice el Señor o yo vi. Y esto significa entonces que ellos estaban convencidos de que hablaban en nombre de ¿quién? Del Señor. ¿Ok? Importante esto. Vamos a ver entonces 4 grupos de profetas en las Escrituras, porque algunas personas entonces empiezan a clasificar a los profetas de si van a estar de acuerdo con estos criterios. Esta clasificación no tiene nada que ver con su autoridad. Dios tiene diferentes tareas para diferentes profetas. Y otra vez, la Biblia es clara. El profeta puede ser hombre o mujer. Eso estamos claros, ¿no? Y hay evidencias sobradas en la Biblia. Hay profetas que han escrito sus mensajes y estos fueron incorporados en la Biblia. Esos son los conocidos: Isaías, Daniel, Jeremías,
y todo eso, ¿no? En el Nuevo Testamento, Juan, Pablo y otros. ¿Cómo se conocen esos profetas? Como profetas canónicos, que quiere decir que forman parte del canon. El canon, que quiere decir el conjunto de libros que componen la Biblia. ¿Estamos bien? Pero hay otros que no, que aunque fueron profetas, no fueron canónicos o literarios. Y sin embargo, no fue menor su rol y su ministerio profético. Hay profetas que no dejaron registros escritos ni para su generación, ni para nosotros. Su ministerio está reconocido y validado por la Escritura. Aquí tenemos unos ejemplos. ¿Cuáles son ellos? ¿Usted ha escuchado algún escrito de Elías? ¿O de Eliseo, como dice allí? ¿De Hulda? ¿De Natán? ¿De Débora y de otros? Entonces, por eso que le llaman a estos técnicamente profetas preliterarios o simplemente no literarios, porque no están en la Biblia. Existen verdaderos profetas que escribieron sus mensajes, pero sus documentos no fueron incorporados en la Sagrada Escritura. Y eso es lo que estamos subrayando aquí. Por lo menos hay unos 10 de ellos. Y también hay cartas de Pablo que no se añadieron al Nuevo Testamento. ¿Usted recuerda una carta de Pablo que no se añadió a sus escritos en el Nuevo Testamento? ¿Alguno ha escuchado alguna carta que no aparece en el Nuevo Testamento de Pablo? Bueno, pues yo le voy a dar uno. La epístola a Filadelfia. Él no le escribió, ni la Odisea tampoco. Sin embargo, les dijo a los otros que recibieron sus epístolas: miren, díganle a los hermanos de allá de la Odisea que compartan lo que yo le escribí a ellos. Quiere decir que no necesariamente tenían que estar, ¿verdad?, enviando a cada una de esas destinatarios. Hay profetas genuinos que se mencionan brevemente, que tuvieron mensajes orales solamente. Débora, Agabo. ¿Te recuerda a Agabo? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó con Agabo? Agabo que le dijo a Pablo: mira, yo estoy viendo que el dueño de esta vestimenta, este manto que yo le cogí, va a sufrir mucho cuando vaya a Jerusalén. Simplemente una advertencia, un anticipo. Las hijas de Felipe y otros también. Dos características del pueblo remanente de Dios en los últimos días, que ya mencionamos: que el dragón, Satanás, ¿qué iba a hacer? Se iba a enojar, a irar, ¿contra quién? Contra el resto de la iglesia, el remanente de la iglesia. Y ahí ya ustedes ven cuáles son esas dos características que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ok, entonces vamos a ver ahora cómo podemos identificar la autoridad de los escritos de Ellen G. White. ¿De qué manera? Ya mencionamos allí a Salomón, ¿verdad?, que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y entonces aquí tenemos el resumen de quién era Ellen G. White, que realmente fue alguien a quien Dios llamó a temprana edad. Y yo le voy a decir lo siguiente: aquellos que critican a Ellen G. White y que dicen que simplemente no deben considerarse como con autoridad sus escritos, o que ella se autoproclamó profeta, quiero decirles que los críticos lo hacen sobre la base de la desinformación, en el sentido de que si usted lee los escritos de Ellen G. White, de 100, vamos a decir 100,000 o más páginas y libros, ¿verdad?, múltiples, los mayores críticos no han tenido ni siquiera el cuidado de ¿qué? De leer esos libros. Y yo le digo, cuando yo veo las características de esta joven cuando comenzó a los 17 años y luego cuando escribió estos clásicos que salieron de su pluma. Ustedes saben cuál es su libro favorito de Ellen G. White. ¿Cuál? El deseado de todas las gentes. Que por eso nosotros los adventistas decimos que aún en el Congreso, allá en la biblioteca del Congreso, yo no sé de dónde, del gobierno de los Estados Unidos, hay una copia, como un ejemplar, como un modelo de la mejor historia de Jesús.
¿Ok? Entonces, si ella tuvo esa capacidad, ¿usted cree que era por su bagaje intelectual que tenía? No, porque Dios se lo reveló. ¿Y qué usted me dice a mí de un libro como una obra como esta, como El Camino a Cristo? Palabras de vida del gran maestro, el discurso maestro de Jesucristo. Oiga, y aquí la lista sería interminable. Entonces usted dice, pero ¿cómo yo puedo tener la osadía de cuestionar algo tan obvio y claro como los escritos que ella nos ha dejado? Los temas que ella cubrió, que mucha gente se queda asombrados de cómo ella escribió de educación, de salud, de historia. Y claro, ella no era una historiadora, pero tenía la suficiente honestidad para decir, en mis escritos, cuando escribió El Conflicto de los Siglos, cuando yo he encontrado alguna referencia histórica bien fraseada y redactada, yo tomo prestado eso, porque el monopolio de la literatura no la tiene una sola persona, y el Señor puede utilizar ¿qué cosa? Esas herramientas para llevar un mensaje. ¿Qué es lo más importante? Que ella citó a un señor ahí que tiene un apellido raro, ¿verdad? Que era un historiador europeo muy famoso. ¿Qué es lo más importante? ¿Lo que él dijo o el mensaje que ella quiso proyectar? El mensaje que ella quiso llevar con esas citas. Así que eso es importante que lo tengamos presente, ¿ok? En resumen, entonces, fue una mujer muy notable con dones espirituales y ya sabemos que sus escritos han tenido un gran impacto. Son los mensajes de Dios para una gente en particular. Esto es bueno aclararlo. Los escritos de Elena de White, nosotros los adventistas no debemos pretender que vayamos a presentarlo delante de la gente que no está en nuestra filosofía, pretendiendo que ellos acepten a Elena White como una autoridad. ¿Qué es lo que nos dice aquí este pensamiento? Que esto es dirigido a una gente en particular. ¿Cuál es esa gente? Nosotros, porque para eso fue que vino, para ayudarnos en ese sentido. Dios la escogió con esa función. ¿Estamos bien? Entonces, y es para este tiempo del fin. Por eso es que es bueno subrayar allí que esos escritos de ella no son una norma nueva de doctrina, sino una ayuda para la iglesia en el tiempo que estamos viviendo. Y yo doy mi testimonio público, porque yo he sido adventista más de 60 y pico de años. Y yo les digo que cuando yo tuve la oportunidad de leer por primera vez los escritos de Elena White, lo menos que yo puedo decir es, gracias Señor por este don que tú le has dado y porque ha sido bendición para mí. Si fuera en perjuicio para mí, yo sería el primero que le digo, mire, yo tengo reserva con eso. Pero si todo lo que usted ve allí, pero claro, tiene que hacer la tarea. ¿Cuál es la tarea? Leerlo. Por otro lado, hay que evitar que uno trate, porque a veces nosotros pecamos de ese mal, como adventistas, que utilizamos incorrectamente sus escritos. ¿Sabe cómo es? Cuando yo era joven en la iglesia, me bautizaron a los 15 años y yo iba los miércoles al culto y era impresionante que al que le tocaba predicar, lo primero que llevara era una estaca de libros rojos así. Y entonces por allí empezaba a bombardear. Y como dice la hermana White aquí, y allá una lectura. Y como dice la hermana White, y lo menos que hacía era ¿qué? Sí, utilizar la Biblia. Era secundario. No en balde nosotros tenemos culpa de haber proyectado mal el ministerio de Elena White, porque hemos dado la impresión de que ella es un canon dentro de otro canon. O sea que ella es entonces algo. Bueno, mire, yo he tenido experiencia. Yo le digo, hermano o hermana, ¿usted ha visto lo que dice la Biblia? Que por qué nosotros debemos hacer esto y no debemos hacer lo otro. ¿Y usted sabe lo que me ha contestado? Sí, pero la hermana White dice. Mire qué interesante. O sea, yo le digo, la Biblia dice, y como la persona cree que está, ¿verdad?, en contraposición a lo que la Biblia dice, entonces dice, bueno, pero la hermana White dice. Quiere decir, yo tengo que darle más autoridad a ¿quién? Ella nunca tuvo esa pretensión. En una ocasión leí un pensamiento que fue
muy esclarecedor para mí, cuando ella dijo: si el pueblo de Dios fuese diligente en el estudio de la palabra, mis testimonios serían innecesarios. Pero por causa de ¿qué? De nuestra negligencia de estudiar su palabra, entonces tiene que venir esta ayuda para nosotros, un estímulo. Y yo creo que eso es una postura honesta y también muy que revela su naturaleza de humildad en ese sentido. Allá entonces tenemos esa declaración de Apocalipsis 19:10 que ya aclaramos. Ok, vamos a ver aquí. Sus escritos tienen un propósito diferente del de la Biblia. Ella misma lo dijo allí en, ¿verdad? Consejos para los maestros, página 125, que son o vienen a ser ¿qué cosa? Una luz menor que nos deben conducir a la luz mayor. Bueno, pues yo creo que eso es una buena herramienta y eso es lo que ella ha hecho a través de sus años y sus escritos. Entonces, vamos a poner aquí esto claro. En 1982, la Asociación General emitió una declaración de afirmación y ¿de qué? Negación. Es con relación a esto a los escritos de Elena White. Vamos a ver si estamos de acuerdo con estos dos puntos. La negación, ¿cuál es? Es para evitar que entonces nos acusen de que ustedes tienen un canon paralelo a la Biblia y con igual importancia o igual autoridad. Vamos a ver. Las negaciones hicieron claro que mientras la calidad o grado de inspiración en los escritos de Elena White no es diferente del de las Sagradas Escrituras, sí, porque el que inspira, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él no hace acepción de personas, ya sea en la era patriarcal, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, o ahora en el presente. ¿Ok? Los adventistas del séptimo día no creen que los escritos de Elena White son una añadidura al canon de las Escrituras. ¿Está claro eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Es correcto? Y debemos decir un sí rotundo con esa afirmación o negación de nuestros líderes. Creemos que ese espíritu de profecía se manifestó en el ministerio profético de la señora White. La Biblia, las Sagradas Escrituras son el mensaje de Dios para todo tiempo y para ¿cuántas personas? Para todas personas. Así que en eso debemos estar claros. Estas son ¿qué cosa? La vara para medir lo que es verdad y para diferenciarlo de lo que es falso. ¿Usted ve la palabra allí que está entre paréntesis? Canon. Cuando hablamos del canon de la Escritura, la palabra canon en griego significa una vara para medir. O sea, ¿qué es lo que mide lo que es verdad y lo que es falso? La Biblia es esa vara que mide, el criterio que va a determinarlo. Así que esa debe ser nuestra norma como cristianos. La afirmación ahora, esto debe estar claro. Creemos que Elena de White fue inspirada por el Espíritu Santo y que sus escritos son el producto de esa inspiración y que son aplicables y autoritativos especialmente a los adventistas del séptimo día. ¿Cómo se sintió? ¿Que son qué? Esa última parte. Aplicables y autoritativos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna objeción a eso? ¿Parece contradictorio? No, porque mire, si es una luz que llegó para un tiempo en particular, para un pueblo en particular, ¿qué es lo que debe hacer entonces lo que de allí emana para el pueblo a quien está dirigido? Que usted no puede entonces decir, eso no me toca a mí. Porque si es inspiración de Dios es autoritativo, pero no por el hecho de que lo escribió una persona, en este caso Elena White, sino porque Dios lo envió. Yo creo que eso es importante que lo tengamos presente. Se concluyó, por lo tanto, que un correcto entendimiento de la inspiración y autoridad de los escritos de Elena White evitará dos extremos. ¿Cuáles son los dos extremos? Vamos a ver. Considerar que estos escritos funcionan en un nivel canónico idéntico con las Escrituras y considerarlos como
como cualquier literatura común. Bueno, porque algunos dicen, eso es simplemente un comentario allí que yo no tengo que prestar tanta atención. Miren, lo que ella escribe está fundamentado en un principio bíblico. Y el principio bíblico, usted y yo tenemos la autoridad para decir, esto me gusta y esto no me gusta, esto sí tiene valor o no tiene valor. Es el principio bíblico que dice que el Espíritu Santo, como decía Segunda de Pedro que tú leíste, Andrés, Segunda de Pedro 1:19 al 21, que ninguna profecía vino por voluntad de quién, sino que los santos hombres, ¿y por qué no decimos? Y mujeres, fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos tener presente. Entonces, ahí tenemos algunos profetas en el Nuevo Testamento que ya conocemos. Juan el Bautista. ¿Cuánto escribió Juan el Bautista? ¿Era profeta Juan? ¿Ok? Entonces, ¿él escribió alguna profecía en la Biblia? Pues no. El más grande de todos los profetas, dice Jesús, que fue Juan el Bautista. Digo, nacido de mujer. Porque Deuteronomio 18:15, ¿qué decía Moisés? Que vendría después un profeta como yo, a él oiréis. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús, que viene siendo el mayor de los profetas cuando se hizo hombre y vivió entre nosotros. Ok, entonces el don profético en los últimos días. Algunos piensan que el don de profecía ya desapareció, como dije, ¿no? Sin embargo, ya dijimos que en la Biblia, ahí tenemos la evidencia, ese don no desaparecería. Ok, aquí está. Jesús predijo que antes de su segunda venida vendrían ¿qué? Falsos profetas, como dije al principio. Y esto indica que habría verdaderos. ¿Cómo debemos responder entonces al mensaje profético? Vamos, dice allí en 1 Tesalonicenses 5, 20 y 27, no menospreciéis el don o la profecía. Así que nosotros, como dice Segunda de Crónicas, prosperamos al creer los mensajes de los profetas, como dice Segunda de Crónicas, ¿verdad? 20:20. Bien, Elena White enfrentó desafíos a lo largo de su ministerio, desde sus primeras visiones en adelante, y estos desafíos provocaron serias dificultades para el movimiento adventista del séptimo día allá temprano. Entonces, aquí yo tengo algo que no vamos a abundar, pero le voy a dar solamente un resumen. Desde los tiempos de Elena White y un poquito después que ella ya desapareció, se levantaron un ejército, yo no creo que un ejército, un grupo de críticos de Elena de White. Aquí tenemos algunos de esos nombres, por ejemplo, D.M. Cartwright, allá hay otro, se llama L.R. Conradi, y uno muy famoso. ¿Ustedes vieron lo que le pasó al sanatorio allá en Battle Creek? Sí. Esta era la época cuando estaba el hermano John Harvey Kellogg. Y ustedes saben qué problema él quería introducir en la iglesia. En alguna ocasión él pretendió que la iglesia no estaba preparada para él, porque él era una mente tan brillante. Y la señora de White le dijo, tranquilízate, mira, baja el humo. Y mire que ya lo ayudó tanto desde jovencito a prepararse. Sin embargo, él se constituyó en uno de los enemigos, ¿verdad?, más viscerales contra la señora de White y también contra la iglesia. ¿Recuerdan acerca de la apostasía que él introdujo o que quería introducir? Hasta escribió un libro que se llamaba, ¿cómo era, pastor? The Living Temple, el templo viviente. Y eso es todo un tratado, ¿sabe de qué? De las creencias de Kellogg. Sí, el del cornflakes, ese mismo, que tanto nos gusta. Pero aparte de su, y esto fue por ayuda de inspiración también. Y entonces, ese libro, The Living Temple, o el templo viviente, su premisa, ¿sabe cuál es su idea? Que él creía en el panteísmo. Y el panteísmo enseñaba y enseña que Dios está en todo objeto que existe en la naturaleza, en el árbol, en la piedra, en el río, en lo que sea. Y entonces él decía que eso es una doctrina cristiana válida. Pues eso era antibíblico, y ella le hizo frente con
firmeza. Ya usted sabe. Entonces, en los tiempos más recientes, ¿cuáles son las alegaciones que se han estado levantando? Tiene que ver con esto que le llaman préstamos literarios, que se conoce como, dígalo, plagio. Que todos esos escritos que ella tuvo realmente fue ella plagiando, copiando de otro y no darle ¿qué? Crédito. Para que usted vea. O sea que todo esto existía también allá temprano en la iglesia. ¿Cuán válido es ese enfoque? Y aquí, Juan, ya vamos terminando, para que veamos cómo todos estos ataques que usted ve por ahí por las redes también ya vienen de hace mucho tiempo. ¿Qué debemos hacer? En la Review and Herald del 8 de octubre del 1867, la hermana White contestó una pregunta. ¿Usted recibió sus visiones sobre la reforma pro salud antes de visitar el Instituto de Salud operado por no adventistas y ubicado en Dansville, New York, o antes de que usted hubiera leído trabajos sobre el tema? ¿Y qué contestó la señora de White? Dice aquí que ella había recibido de hecho primero sus visiones, pero la pregunta implicaba la otra posibilidad, y es que de qué fuente de su instrucción pudiese haber sido humana en lugar de divina. Así que antes de que ese instituto dijera algo, ya ella había recibido ¿qué? La visión de parte de Dios. Así que me gusta para terminar, para que ustedes vean, cuando el bombardeo que hubo, ¿en qué era? Creo que era la época de 1970 y pico, 80, que llegó todo el ataque virulento contra Elena White de que ella era una copiona. Esa es la palabra que decimos. Suena boricua, copiona, copiador, que copiaba de otros sin dar crédito. Y entonces mire lo que hizo la Asociación General. Reunió un cuerpo de abogados para que hicieran una investigación sobre los derechos y las leyes que rigen lo que se llama el derecho de propiedad de autor y lo que tiene que ver con el plagio o el copiar sin darle crédito. Vamos a ver el testimonio de este caballero, Vicente L. Ramick, prominente y respetado abogado en derechos de propiedad literaria en la ciudad de Washington, D.C., notó este poder. Lo siguiente: en 1981, en medio de nuevos y renacidos cargos de plagio, la oficina de la Asociación General entonces usó fondos donados en forma privada para contratar a este abogado para investigar la causa legal y la evidencia literaria que demostrasen si la señora de White era culpable de plagio, de piratería literaria o infracción a los derechos de propiedad, ¿verdad?, literaria. Entonces aquí termina diciendo, Ramick, ¿de qué religión era? Católico romano. Gastó unas 300 horas repasando los casos y leyendo la evidencia literaria. Además de examinar las presentaciones de los críticos, él tomó ejemplos de lo que él llamó una gran sección cruzada de sus libros, incluso la lectura completa ¿de qué? De Gran Conflicto. O sea que este abogado le dieron una encomienda y le pagaron. Sin embargo, ¿qué pasó? Tuvo una experiencia muy interesante. En materias legales, él concluyó: si yo tuviera que verme involucrado en tal caso legal, con respecto a los cargos de plagio, de piratería o infracción a esas leyes, yo haría mejor en aparecer como que dijo él, como abogado, consejero y defensor de ¿quién? De Elena White, en caso de su acusación. Así que él terminó diciendo, simplemente no hay pleito o causa legal. Y a todo esto yo digo, gracias a Dios por el don de la profecía, porque no tiene que depender de nosotros ni de nuestras defensas. ¿Quién es el que defiende su propia palabra, su inspiración y el ministerio? Es el Espíritu Santo. Y nosotros no somos quienes para cuestionar lo que Dios ha determinado que es luz para nosotros. Yo creo que para nosotros poder mostrar
una actitud correcta en este tiempo, debiéramos mostrar también un buen grado de humildad. Humildad en el sentido de reconocer que nosotros no lo sabemos todo, pero que Dios sí lo sabe todo y que Él revela su verdad a través de su palabra, y también nosotros hemos sido privilegiados de tener en nuestro medio este don profético. Yo me decanto y agradezco a Dios por este don en su iglesia. Así que sintámonos que somos bendecidos y privilegiados. Que el Señor nos ayude y nos bendiga y nos ayude a ser fieles. Mire, el mundo se está acabando. Usted lo sabía, ¿no? Se está acabando, y se está acabando de manera ¿cómo? Acelerada. Yo no sé si esté vivo, pero si no lo estoy, mis nietos quizás lo estarán. Pero yo espero que este curso que lleva el mundo realmente no dure tanto tiempo más. El Señor dijo: de aquí yo vengo presto y pronto con mi galardón. Yo quiero estar listo, ya sea que me encuentre vivo o me encuentre durmiendo. ¿Y usted? ¿Estaremos dispuestos a prepararnos ahora? Y que aunque no tenemos todo el conocimiento y toda la información y todos los argumentos, podemos sí confiar en que la verdad viene de Dios y Él no falla, no ha fallado y no fallará. Gracias a Dios por su verdad y por la luz de la profecía. Que Dios les bendiga. Muy bien, ¿estamos listos? ¿Quién va a dirigir un canto? Vamos a orar entonces, ¿verdad? Vamos a estar en pie, entonces vamos a tener la oración. Buen Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana y a esta tarde hemos venido aquí a tu casa para reflexionar en las grandes bendiciones que tú has dado a tu pueblo. Gracias, Señor, por esta verdad que tú has dejado para guiarnos en tiempos como estos. Prepáranos, quita de nosotros cualquier impedimento que obstruya que la voz del Espíritu nos hable. Señor, que cuando haya necesidad de transformación, de reforma en tu pueblo, que miremos tu palabra. Y gracias por esos consejos que tú nos has dejado de la pluma de la señora de White. Ayúdanos a vivir para ti en todo momento y que podamos cumplir con nuestra misión. Te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia. Este próximo verano va a ser crucial en estas elecciones del concilio de la Conferencia General. Y queremos pedirte que tú obres a pesar y por encima de la voluntad de los hombres, y que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y que este barco va a llegar a buen puerto porque tú estás al timón. Cuídanos en el resto de tu sábado. Bendice a estos hermanos al partir y bendice también a aquellos que han estado con nosotros a través de las redes. En el nombre de Jesús. Amén.